Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestra clase de cívica, ¿ya? Listo. A ver, muchachos, ¿todo bien? Buenas tardes, muy buenas tardes. Ya, a ver. Vamos ahora a trabajar el tema designado para cívica. ¿Cuál es, profe? El de el poder, a ver, muchachos, el poder ejecutivo. Ya está. A ver, vamos a ver entonces, profesor, ¿a qué llamaré poder ejecutivo? ¿Ya? Su nombre lo dice, profesor, es el poder del Estado que cumple y hace cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás normas que rijan en el país. ¿Ya, muchachos? ¿Entendido? No olvides, ¿ah? ¿A qué llamaré poder ejecutivo? Al poder del Estado que cumple y hace cumplir, o sea, ejecuta la Constitución, las leyes, los tratados y demás normas que rijan a nuestro país. Ya, listo. A ver, profe, ¿quiénes lo conforman? El presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, o sea, el primer ministro, premier y los ministros, ¿no? Que se reúnen en el Consejo de Ministros o gabinete. Muy bien. A ver, muchachos, requisitos. Para ser peruano, estar habilitado 35 años, ¿no? ¿Qué más, profesor? Ah, ¿con cuántos elegidos? Con más de la mitad de los votos válidos, ¿no? Ahí ganará el presidente, ¿no? O sea, el candidato que tenga más de la mitad de los votos. Y si en primera vuelta no hay ganador, ninguno llega a la mitad más uno de los votos válidos, entonces a los 30 días de proclamar resultados por el jurado, se llevará a cabo la segunda vuelta. Ya, entre los dos candidatos con mayor votación. Ya, listo. A ver, seguimos. Característica del presidente. Él es jefe del Estado, personifica a la nación. Ten cuidado, ¿eh? Los congresistas representan a la nación. El presidente personifica. Es la nación misma en una persona. En este caso, ¿no? Sagasti, Vizcarra, quien quiera que sea. Elegido por voto popular o voto directo. El pueblo vota por él. 5 años de gobierno. No hay reelección inmediata. Tiene 2 vicepresidentes. Laboran a tiempo completo. Y hay algo que no deben olvidar, ¿no? Muchos señores que hoy están generando controversia. El presidente de la República es el jefe supremo de la Fuerza Armada y Policía Nacional. ¿Ya? Hay algunos señores que están aquí poniéndose muy atrevidos, ¿no? Y hay que recordarles quién es su jefe supremo, ¿ya? El presidente. Sea quien sea, ¿no? Sea Juan, María o Carlos, quien sea presidente de la República, es y será siempre su jefe supremo, ¿ya? De Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Ya? Listo. Seguimos. Vacancia del presidente de la República. Ya, ¿cuál es el error muy frecuente de un postulante? Confundir vacancia con
acusación al presidente. Me imagino, ustedes me prometieron, ¿eh?, que se iban a conseguir su constitución política. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? ¿Tienen su constitución política a la mano? Sí. Muy bien, Ivonne, Nicole, Heiner. Heiner, ¿y qué de Hans? Por favor, Hans ha aparecido. A ver, por favor. Ya. Ah, ya. Muy bien. Ah, ahí está Hans, por favor. Hans Owen, ¿cómo estás? Te estamos estudiando, Hans. Hans, ¿tiene tu constitución? Ya. ¿No te digo? Se olvidó, dice. Ya, bueno. Cocacho para Hans. Ya está. Pero Hans, a tomar más en serio la preparación, ¿ah? Ya, ahora sí. Vamos, muchachos. A ver. Cuando hablo de vacancia, ya, mejor escucha un poco el audio y yo te voy a plantear tres casos de vacancia. Y tú me dirás por cuál de estas cuatro causas se dio. Atención. Vamos a hablar acerca de la vacancia del presidente. Al presidente de la República se le puede vacar por las siguientes razones. Vacar quiere decir retirar del cargo. Cuando el presidente fallece por incapacidad física permanente, quiere decir que cuando el presidente asume un accidente o cuando sufre una enfermedad que le imposibilita seguir con sus funciones. También por incapacidad moral, cuando el presidente, en este caso, miente, por ejemplo, o engaña a la población. Cuando el presidente renuncia, ¿bien?, y su renuncia es presentada y aceptada por el Congreso, se le puede vacar al presidente de la República. También cuando el presidente de la República sale del país sin autorización del Congreso o regresa al país fuera del tiempo fijado por el Congreso. Si el presidente sale del país sin autorización del Congreso, puede ser vacado. O también cuando el presidente de la República regresa al país fuera del tiempo autorizado por el Congreso. Listo, muchachos. Ahora, yo te pongo el caso de tres presidentes vacados. Y tú me dices la causa. 1, 2, 3 o 4. A ver. 1. A ver, profesor. Caso número, profesor. La vacancia de PPK. Elige, ¿cuál de estas cuatro causas es? Muerte, no creo, aún está vivo, ¿no? Incapacidad física o moral. Renuncia o salir del país sin autorización. ¿Cuál marcarías? A ver, profesor. Leemos la 3. Renuncia presentada ante el Congreso. A ver. Efectivamente, ¿no? PPK renunció. Va a la segunda. Alberto Fujimori. ¿Por qué fue vacado? La 4, la 2 dicen por ahí. A ver, pues hay para todos los gustos, ¿ah? A ver, yo te cuento el caso Fujimori. A ver, no ha renunciado, dice acá. A ver, vamos a ver acá. Por fax. Heiner está bien. Gabriel también está preocupado. Ya. Vamos a contar la odisea de Alberto Fujimori. Ya está.
Excelente, excelente, excelente. A ver, chicos, chicas, ya. A ver, empecemos todo el mundo, todo el mundo. Fujimori juramentó como presidenta por un tercer periodo el 28 de julio de 2000. La gente marchaba en su contra porque no quería una reelección. Fujimori, ¿qué hizo? Gobernó, pero en septiembre sale un video, perdón, donde se le ve digamos, a su socio, ¿no? Vladimiro Montesinos, entregándole a Beto Curi una suma de dinero, corrupción. Por fin, una prueba palpable de la corrupción en el Perú en ese momento. El socio Fujimori, Vladimiro Montesinos, entregándole dinero a Beto Curi. Tal fue el impacto de estas imágenes que Fujimori dio un mensaje a la nación, donde él promete nuevas elecciones y donde él anuncia que no se va a presentar. Mucha gente saltó de alegría, ¿no? Por fin se ve el chino, profe. Por fin se va. Bueno, pero Fujimori tenía otra forma de ver las cosas. La gente le creyó. Por esos días se iba a llevar a cabo la cumbre de la PEC, el Acuerdo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Brunei. Ahí se iba a llevar a cabo la cumbre de la APEC. Fujimori, ¿a quién le tenía que pedir permiso para ir a Brunei? ¿Quién autoriza al presidente a salir del país? Escribe en el chat, escribe en el chat. El Congreso. Ah. El Congreso, ¿qué le dijo? Bueno, Alberto, anda pues a la PEC y regresa hasta la fecha. Fujimori, ¿qué dijo? Bastante voy a regresar. Se fue de viaje y de Brunei se desvió a Japón. Pues. ¿Y qué dijo? Acá estoy, dijo Fujimori, en Japón. Y renunció vía fax. Dijo, estos cholitos, así los engañó. Renunció por fax. Yo renuncio, dijo. Pero aquí, ¿qué dice? La renuncia tiene que ser aceptada por el Congreso. El Congreso no aceptó su renuncia vía fax. Le dijeron, ven acá a renunciar. Fujimori, ¿qué dijo? ¿Estás loco que voy a ir ahí? Entonces, profesor, el Congreso debatió y ¿qué dijo? Lo vacaremos por permanente incapacidad moral. Ese fue el cargo, muchachos. Permanente incapacidad moral. O sea, 2. Permanente incapacidad moral. Ese fue el cargo. Actualmente en el Congreso quieren que se modifique la Constitución para que especifique qué significa incapacidad moral. Porque muchos consideran que es un término subjetivo, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? El presidente engaña al país, ya, miente. Pero ¿qué más? O sea, quieren que esto sea más explícito. Veremos si eso no es, ¿no? Ya está. Y el llamado lagarto, Vizcarra, ¿por qué fue vacado?
con 105 votos. A ver, 1, 2, 3, 4. 2. Permanente incapacidad. Claro, claro. Ahora, muchachos, busquen y suban ahí al chat. Acusación al presidente de la República. Artículo 117 de la Constitución. Rápido. Acusación al presidente. Artículo 117. Ya, al toque. Gracias, Yanis. Nicole. André, excelente, los felicito. Estos chicos están estudiando. Pues. Sí, de gusto. Ya. El presidente de la República solo puede ser acusado de 4 cosas. ¿Ya? Por eso mucha gente se pregunta, profe, ¿qué cosa va a ser procesada? Si llega a ser presidenta, ¿qué pasa con ella? Su proceso tendrá que esperar cuando termine su mandato, si es que llega a ser presidenta, ¿no? A ver, profesor, el presidente solo puede ser acusado de 4 cosas. 1, traición a la patria. Si se descubre que el presidente gobierna para intereses foráneos, traidor, listo. Se le va a hacer, entonces, muchachos, una acusación contra él. 2, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regional, municipal. Si él impidió un proceso electoral, acusación, que no es lo mismo que vacancia. ¿Entendido? 3, por cerrar el Congreso, salvo lo que estipule el artículo 134. El artículo 134 que dice, el presidente puede cerrar el Congreso por una sola causa. Cuando el presidente pide la confianza del Congreso, cuestión de confianza. Claro, si el Congreso le niega 2 veces la cuestión de confianza, entonces el presidente está facultado a cerrar el Congreso, a disolverlo. Y en 4 meses convocar a nuevas elecciones para nuevos congresistas. La cuestión de confianza es, por ejemplo, dar el voto de confianza o investidura a un gabinete. Por ejemplo, los ministros juramentan hoy ante el presidente y en el lapso de 30 días tienen que ir al Congreso. Exponen su plan de gobierno, los ministros, perdón, sí, los ministros ante el Congreso. Si el Congreso acepta su plan de trabajo, el gabinete puede trabajar tranquilo. Pero si le niega la confianza, entonces el presidente tiene que rehacer su gabinete y va a la segunda confianza. Si le niega la segunda confianza, el presidente se faculta para cerrar el Congreso. ¿Entendido? El 30 de septiembre del 19, cuando Vizcarra cierra el Congreso, la confianza fue cuando el premier en ese entonces, del Solar, ¿no? Literalmente se metió empujones al Congreso. Y ese día el Congreso estaba eligiendo miembros del Tribunal Constitucional. Y él pidió la confianza, ¿no? ¿Qué pasó?
esto es un problema, ¿no? El Congreso nombra los 7 miembros del Tribunal Constitucional, que son los intérpretes defensores de la Constitución. Y tienen bastante poder, claro que sí. El Congreso, ¿qué dijo? Es nuestra atribución nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. El presidente, ¿por qué se mete? Y puede que tenga razón, ¿eh? Claro, si la Constitución dice, es atribución del Congreso nombrar a los 7 miembros del Tribunal Constitucional, ¿por qué Vizcarra me va a decir que no lo haga? Y me plantea cuestión de confianza. Entonces, ¿qué hicieron los congresistas? Eligieron a un miembro del TC. El presidente pidió confianza. Ellos no hicieron caso. Seguían eligiendo a un miembro del TC. Va a sabor del solar. Y tardíamente el Congreso le da la confianza a Vizcarra. Ya era a las 6, le dan la confianza. A 5 o 6 le dan la confianza. Pero ¿qué hace Vizcarra? Dice, bueno, yo se los pedí y no me la dieron. Porque tácitamente no me lo dan porque ellos siguen eligiendo. ¿No? O sea, me dicen, sí tenemos la confianza, pero siguen eligiendo miembros del TC. Entonces, al no tener coherencia, Vizcarra lo cierra. Ya la historia es conocida. ¿Por qué más se le acusa al presidente? Por impedir que funcionen los órganos electorales. Jurado, OMPE, RENIEC, entre otros. Listo. Ya, profe, bacán, ¿eh? Listo. Seguimos. Ahora viene la parte más extensa y la que más suele venir en San Marcos. A ver, muchachos, yo en cualquier momento me detengo y te pregunto, así que vamos, todo el mundo. Cumplir, hacer cumplir la Constitución, los tratados y las leyes. Claro. El presidente no es Superman, como ya siempre te lo he dicho. Él también cumple. Hace cumplir la Constitución, tratados y leyes. Cumple y hace cumplir las sentencias del Jurado Nacional de Elecciones. A ver, muchachos, una pregunta interesante, ¿no? Si el Jurado Nacional de Elecciones proclama como ganador a Keiko o a Castillo, el presidente de la República, ¿qué tiene que hacer? Escribe en el chat. El jurado dice, sentencia, ¿no? Proclamación del presidente es tal. ¿El presidente puede oponerse? No. Cumplir y hacer, muy bien Dante, André. ¿No? Cumple y eso cumplir. Si el jurado anula las elecciones, ¿qué puede hacer el presidente? Si el jurado lo anula, cumplir y escribe, cumplir. Cumplir y hacer cumplir. Se acabó. El presidente no puede hacer nada ahí. Cumplir y hacer cumplir las sentencias de los órganos jurisdiccionales. En este caso, el Poder Judicial. Si el Poder Judicial, por ejemplo, declara la inocencia de Keiko, ¿qué puede hacer el presidente? Una vez más, cumplir y hacer cumplir. ¿No te gusta? Mala suerte. Si el juez se encuentra culpable a Keiko y la sentencia, el presidente también cumple y hace cumplir. No hay más. Ya, profe, está bien, ¿eh? Representa al Estado dentro y fuera del territorio. Claro. Ojo, el presidente representa al Estado.
los congresistas representan a la nación. ¿Entendido? Por eso cuando Hugo Chávez se enfrentó con Toledo y Alan García, Alan era presidente, si no me equivoco, ¿no? Era jefe de Estado. Y Chávez los insultó y dijo que García y Toledo eran caimanes del mismo pozo. Y llamó a García ladrón de 7 suelas, ¿no? Y de 4 esquinas. Entonces mucha gente lo tomó esto mal porque obviamente, ¿no? Es el jefe del Estado peruano, pues, ¿no? Se está faltando el respeto a la autoridad máxima del Perú, ¿no? Al margen de quién sea, ¿no? El pueblo lo eligió. Velar por orden interno y seguridad externa. Orden interno, terrorismo, narcotráfico, delincuencia, trata de personas. Seguridad externa, ¿no? Estar al tanto también, ¿no? De la política de otros países con respecto al Perú, ¿no? Claro. Hay para el servicio de inteligencia, pues, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, Chile, ¿no? Ecuador, Bolivia, ¿no? Brasil, ¿no? Colombia, ¿no? Quién sea otros países, ¿no? ¿Cuál es su política hacia Perú? Eso también hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Dirigir la política general de gobierno, eso es importante, ¿no? Claro, tomar decisiones sobre gobierno. Aquí hay algo interesante. En América, la república básicamente es presidencialista, porque el presidente hace dos labores, es jefe del Estado y jefe de gobierno. ¿Qué, profe? ¿No todas las repúblicas son así? No. Por ejemplo, Alemania, Portugal, Italia, Israel, son repúblicas parlamentarias, donde el presidente es jefe de Estado, pero no de gobierno. El jefe de gobierno es un primer ministro o canciller en Alemania, ¿no? Canciller. A ver, en Alemania, busca en chat, presidente de Alemania y canciller alemana, busca. Perdón, busca ahí, presidente de Alemania y canciller alemana. A ver, busca. Cuelgas acá en chat. Gracias, Nicole. Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. ¿Quién es? Nadie lo conoce, profe. Gracias, Damaris. Frank André. Presidente Frank-Walter Steinmeier. No lo conozco, profe. ¿Quién será? Pero ¿quién es la canciller alemana? Angela Merkel. Ella la conocen todos. Esa señora viaja por todo el mundo. Ella dirige la política alemana. O sea, ella se pone el overol, trabaja, decide. El presidente, no, el presidente está en su trono. El presidente es la labor diplomática. El presidente es la labor, se puede decir, ¿cómo se llama esta labor? De tipo, se puede decir, de un carácter formal. Claro. La canciller Ángela es la que está trabajando, buscando solucionar problemas de Alemania. Ángela manda, sí, Ángela manda. Por eso cuando va a jugar la selección alemana, ella está ahí. Está en la tribuna, en la cancha. Perdón, en la tribuna está ahí. Se parece a Reino Unido, solo que Reino Unido es monarquía. Y la jefa de Estado es la reina. Y Boris Johnson es el primer ministro británico. Boris Johnson, el hombre que nunca se peina. Ese señor nunca conoció el peine. Mira su foto en las redes sociales, Boris Johnson, y parece, muchachos, ¿no? Uno de esos chiquitos que está en la calle, ¿no? Abandonado. Ya está. Bien. Ya está.
Cuando Alemania ganó el Mundial de Brasil, Angela Merkel se metió al vestuario. Imagínense, claro, pues, celebrar pues, campeón mundial, pues, ¿no? Y ganando de Argentina, con mayor razón, pero más felicidad todavía. Y varios futbolistas estaban ahí en ropa menor. No le importó, dijo, triunfó alemán y se abrazaron, no importa, estaban ahí medio desnudos, nada, no importa. Ella es Angela Merkel, ¿no? O sea, los alemanes son bien disciplinaditos, ¿no? Pero cuando campeonato mundial también, pues muchachos, la emoción también tiene que salir, pues, ¿no? Y si le ganamos a Brasil algún día, también celebraremos, muchachos, ¿no? José dice que se va a desconocer, muy bien, se va a lanzar a la calle con su botella, muy bien. Bueno, seguimos acá. Dirigir la política exterior, celebrar, negociar y ratificar tratados. Ojo, el presidente no aprueba tratados, ¿ah? El tratado lo aprueba el Congreso, pero sí dirige, negocia y ratifica tratados. Voy con la casuística. Dirige la política exterior. En mi opinión, los últimos presidentes que hemos tenido, me imagino que por agradar a Estados Unidos, se han comprado pleito ajeno, ¿no? Atacando a Venezuela. PPK, García, Toledo, aunque Toledo no tanto, ¿no? Humala tal vez también, Humala como que no tanto, pero PPK, García, sí, ¿no? Contra Venezuela. Es una política, ¿no? Otros países somos, por ejemplo, Chile, ¿no? Argentina, prefieren un poco mantenerse al margen, ¿no? Nadie, ¿no? O sea, prudencia, pues, ¿no? O sea, al fin y al cabo es asunto que los venezolanos tendrán que resolver, pues, ¿no? Con todo respeto, cariño y aprecio a los venezolanos que están acá, nosotros le damos, ¿no? Le damos un lugar para que trabajen, lo que tú quieras. Pero, eh, como se dice, inmiscuirnos en asuntos de ellos no debe ser política del Estado peruano. ¿No? Nos exponemos a que nos insulten, pues, ¿no? Que nos digan, tú qué te metes, ¿no? Algo de ese tipo. Pero si es una situación grave, ahí sí Perú yo creo que debe manifestarse. Ejemplo, el conflicto árabe-israelí, ¿no? Palestino-israelí, que tiene décadas, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando se parte Palestina, una parte es dada a los judíos para que formen su Estado de Israel y la otra a los árabes. Pero por constantes guerras, Israel fue ganando terreno y se apoderó de toda Palestina, incluso de tierras jordanas y tierras egipcias. Y, y los palestinos se quedaron sin sus casas, ¿no? Fueron expulsados los palestinos. Ahora viven en carpas, ¿no? En Siria, en Jordania, en Egipto, viven regados, pues, ¿no? Y dentro de Israel están en la franja de Gaza y franja de Cisjordania. Esta gente reclama que le devuelvan sus tierras, ¿no? Israel no quiere y por eso grupos como Hamas lanzan cohetes, bombas, porque quieren presionar a Israel para que le devuelvan sus tierras. Israel contesta con ataques desproporcionales, pues, ¿no? O sea, misiles, cañones, ¿no? Aviones, helicópteros artillados, misiles, ¿no? Que no vas a comparar pues, con los cohetecitos que te mandan jamás, pues, ¿no? Y entonces, profesor, incluso matan niños, ¿no? Entonces, todo el mundo decía, horrorizado, por favor, paren esta violencia, ¿no? Esta agresión de Israel hacia los palestinos, párenla, párenla, por favor. Pero Israel, pues, es protegido por Estados Unidos, ¿no? Y nadie hace nada.
y se preguntaron, ¿y América Latina va a ser espectador de esa masacre? 4 países de América Latina dijeron, ya basta, pues, ¿no? Chile, Perú, Colombia y México, ¿qué dijeron? Vamos a protestar, pues, pero de manera diplomática. Decidieron retirar a sus embajadores de Israel. Es una señal fina de decir, no estoy de acuerdo contigo, elegantemente. ¿Qué dijo Chile? Nosotros estamos ordenando que venga, que retorne nuestro embajador en Israel. Muy bien, muy bien. ¿Perú qué dijo? O causa, regresa, pe. Y se regresó. Colombia qué dijo? Pues tiene que regresar, ¿no? Mi hijo regresa y regresó. El mexicano, órale, canciller, ¿no? Embajador en Israel, regrese, por favor, a la madre patria, a la tierra patria mexicana. Ya está. Y se regresaron. Se regresaron. Israel se enfureció con estos 4 países, porque es una tácita, es un tácito respaldo a los palestinos, pues, ¿no? Claro, pues. Tú no puedes masacrar de esa manera tan brutal ataques que son condenables, pero que son de menor envergadura, pues. Es como contestarle a un ondazo con metralleta, pues, no, 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 por favor, no, o con tanques de guerra, no tiene sentido. Entonces, profesor, el embajador de Israel en el Perú, ¿qué dijo? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que un país como el Perú, ¿no?, que vivió la experiencia del terrorismo, apoye a los terroristas palestinos? Pero en el Perú, ¿quién estaba congresista? Nada más y nada menos que el señor Daniel Abu Gataz, más conocido como el tío Abu Gataz, ¿no? Y él tiene sangre palestina. Y cuando un palestino es atacado por un judío, ya sabe la respuesta que se va a llevar, ¿no? Y Abu Gataz lo puso en su sitio y le dijo, disculpen las palabras, son textuales, ¿eh? ¿Quién se ha creído ser este imbécil para decirle a nuestro presidente cómo tiene que dirigir nuestra política exterior? El Perú es un país soberano y toma sus propias decisiones. Fuera de acá. ¿Qué opina de la respuesta de Daniela Bugatás o Lisuratás? Escribe ahí. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo o no con lo que dice Bugatás? Andrés, está bien, profe. Dante, de acuerdo. Claro, o sea, está bien que seas abusivo, pues, ¿no? Pero tampoco quieres que te aplaudamos, pues. No te pases, pues. No te pases, pues. Seguimos. Reglamentar las leyes. Ah, perdón, dirigirme hacia acá al Congreso, se sabe. Reglamentar las leyes sin transgredirlas mediante decretos supremos. ¿Cómo es esto, profesor? Por ejemplo, el Congreso da la ley, pero el Congreso no te va a decir el detalle de la ley. Eso lo hace el presidente, el Ejecutivo. Por ejemplo, la ley de la comida saludable. El Congreso que dice, cada día hay chiquitos más obesos. Dios mío, esto ya parece Estados Unidos, ¿no? Un país, ahí está, Estados Unidos, ¿no? Puro gordo, ¿se ha visto? No, paso, más. ¿Qué tal nivel de obesidad en Estados Unidos? Dios mío. Acá en Perú ya están apareciendo así, ¿no? El Congreso que dijo, aprobamos una ley de alimentación saludable. El Congreso le da la ley al presidente y el presidente ¿qué hace? Reglamenta la ley
Es decir, el presidente pone el ejecutivo, con su equipo de ministros, obviamente, a partir de cuánto azúcar es dañino, octógono. A partir de cuánta sal es dañino, octógono. A partir de cuánta sal es o grasa es dañino, octógono. Eso es reglamentar una ley, detallar la ley, en qué caso sí y en qué caso no procede. ¿De acuerdo? Efectivamente, Dante, efectivamente. Convocar elecciones. Claro, ¿quién convoca elecciones es el presidente. Pues. Si no convoca elecciones, ¿qué pasa? ¿Vacancia o acusación? A ver, a ver. Si no convoca elecciones, ¿vacancia o acusación? Acusación. Ay, está muy bien, muy bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nombrar a embajadores y ministros plenipotenciarios. Muy bien. Recibir a los agentes extranjeros. Eso es protocolar. A los cónsules. O sea, por eso en Alemania el presidente hace esto. Pues, ¿no? El jefe de Estado recibe agentes extranjeros, autoriza a los cónsules y el ejercicio de sus funciones. Pero no gobierna en Alemania. El Perú sí, hace doble labor. Preside el sistema de defensa nacional y organiza y dispone Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú. Aquí sí quiero hacer un hincapié porque está pasando esta situación un poco preocupante, ¿no? En un canal, Willax, por ejemplo, Philip Butters, ¿no? Un buen periodista, pero me parece que la otra vez se excedió, ¿no? Cuando propuso que la gente vaya pacíficamente marchando y tome palacio de gobierno. Eso es una sedición, eso es rebeldía y eso está penado. Por favor, ¿no? O sea, claro, eso es contraproducente. No, no puede ser eso, pues. Y entonces, profesor, hemos visto que los militares retirados están manifestándose presuntamente por una, ¿no? O sea, en pocas palabras, están presionando al Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí hay que ser bien claros. No se vayan a molestar por estas palabras, pero solamente la verdad y lo que dice la Constitución. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es el presidente. Que el presidente te guste o no te guste, que te guste o no te guste su ideología política, no te faculta para tú cuestionarlo. Ningún policía ni miembro de Fuerzas Armadas en actividad puede dar opiniones políticas. Ya es retirado, ¿no? Como en Chile, ¿no? El nieto de Pinochet estaba en el ejército, ¿no? Y tomó el micro y lanzó un mensaje defendiendo a su abuelo, ¿no? Que las cosas buenas que hizo por Chile y defendiéndolo de los ataques de sus opositores. Lo dejaron hablar y cuando terminó de hablar le dijeron, señor, entregue el uniforme, ¿no? Usted queda retirado de la fuerza, ¿no? Del ejército chileno. Bueno, entonces, acá también hay que tomar en cuenta esto. Los militares retirados están haciendo pronunciamientos. Como ya son civiles, están en todo su derecho. Pero cuidado, algunos se están extralimitando, ¿no? Hay un almirante que era congresista, ¿no? Que se llama, no recuerdo, Cueto, no, no es Cueto, es el otro, que llamó a Sagasti, no dijo el presidente, dijo el encargado, le dijo, ¿no? O sea, ese tipo que está encargado de la presidencia, dijo. Entonces, referirte así al presidente eh, es poco, ¿no? Poco prudente de una persona que se supone que es congresista y ha sido pues un alto mando de la Marina, ¿no? Montoya, efectivamente, Montoya, ¿no? Montoya. Y ahora salen este sábado, ¿no? Han estado saliendo
en varias marchas, ¿no? Y, y a quienes los critican, cómo los delegitiman? Que nosotros luchamos contra el terrorismo, pusimos el pecho contra el terrorismo. Bueno, hay que decirle algo a estos señores. O sea que porque tú luchas contra el terrorismo, puedes faltar el respeto a los presidentes de hoy. Mucho cuidado, señores. No hay que hacer eso. Y por eso Sagasti, pues, también, ¿no? Se amarró los pantalones, ¿no? Y dijo, bueno, ¿no? Vamos a investigar esto, ¿no? Y mandó a la fiscalía, ¿no? A proceder, ¿no? A investigar esta presunta instigación a un golpe. Cuidado, ¿no? Mucho cuidado. La Constitución es clara al respecto. Cualquier persona, ¿no? Que se irrogue el derecho a ser presidente, ¿no? Eso es sedición o rebelión, ¿ya? Y eso es delito, por si acaso. Y por eso a Montoya le sacaron su meme, ¿no? En una batea, ¿no? Gritando golpe, ¿no? Bueno, ¿qué más? Declara la guerra y firma la paz con autorización del Congreso. Claro, profesor, eso está bien, pues, ¿no? O sea, el presidente declara la guerra y firma la paz, pero con la previa autorización del Congreso. Negocia los empréstitos. ¿Esto qué significa, profesor? El endeudamiento público, son los empréstitos. Y esto, profe, ¿quién lo autoriza? Es el Congreso. Pero ¿quién negocia el endeudamiento? Es el presidente. Regula las tarifas arancelarias, o sea, los impuestos a los bienes importados. Por ejemplo, los comerciantes de Gamarra le están pidiendo al próximo presidente, sea quien sea, el que proclame el jurado, ¿no? Y por favor, si el jurado dice ganó tal o cual, hay que respetar eso, ¿no? Porque la máxima autoridad en materia electoral es el jurado. Eso lo dice la Constitución. Entonces, francamente, yo que tengo un poco de temor, lo digo, ¿no? El día que el jurado proclame candidato a uno o a otro, medio país se va a ir encima, ¿no? Y ojalá no pasen cosas peores, ¿no? Ojalá que no, de verdad. Ojalá que no. Bueno, le han pedido de que proteja la industria nacional, profesor, y le cierre o limite la entrada de ropa china al Perú. No sé qué tan cierto será esto. Una señora entrevistada en Canal 4 dijo, de cada 10 prendas de vestir que se venden en Perú, 9 son chinas y solo una es peruana. ¿Opina? ¿Crees que el presidente debería elevar las aranceles a la ropa china o no? Comenta. China nos castiga. Sí, pues, ¿no? O sea, hay que tener, o sea, francamente, en un mundo global estamos otra pandemia. Y ahora nomás, señora. Sí, pues. Está complicado, ¿eh? Está complicado. Está bien complicado. Vamos a ver qué hace la nueva autoridad del Perú. Este, conceder indultos y conmutar penas. Muy bien. Por ejemplo, el indulto es el perdón de delito. Perdón, es la libertad del procesado, del sentenciado. Se le da libertad, pero sus antecedentes no se borran. Por ejemplo, aquí el indulto es individual, ¿no? La amnistía es grupal, ¿no? Por ejemplo, aquí, profesor,
PPK indultó a Fujimori, ¿te acuerdas, no? Pero luego fue revocado, pues, ¿no? Así es. ¿Qué más? También indultaron alguna vez también a Cusillat, ¿no? El dueño de Canal 4, el ex dueño, ¿no? Lo indultaron también, ¿no? Pero luego también tuvo que volver a prisión porque lo encontraron haciendo compras con la familia en Asia. Bien. Profe, ¿qué es conmutar penas? Conmutar penas significa intercambiar penas, la máxima por la mínima. Fujimori, por el caso de la Cantuta Barrios Altos, está sentenciado a 25 años. Por la prensa chicha, a 6 años. ¿Qué puede hacer un presidente? Supongamos, ¿no? Intercambiar la máxima por la mínima. Le cambio la pena máxima por la pena mínima. En vez de salir en 25, salen 6 años. Conmutando penas. ¿Ah? Conferir condecoraciones. Autorizar a los peruanos a servir en otras tropas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, sobre todo, ¿no? Hay peruanos de origen judío que van a servir al Estado de Israel. El Perú, el Ejecutivo lo autoriza, pero, ¿no? A que hijos de, ¿no? Gente de descendencia judía, bueno, vayan a su país, pues, ¿no? O sea, a servir el ejército de Israel pueden ir, ¿no? El Perú se lo autoriza. Listo. Los ministros, 25 años o más, derecho a sufragio, lo nombre presidente, ¿no? Y lo puede remover cuando crea conveniente. Los ministros no tienen un cargo fijo, perdón, no tienen tiempo fijo de duración, ¿no? Su cargo. Puede durar años, meses u horas, como pasó con un canciller de la época de Toledo, ¿no? El famoso Chauchiller. Duró, creo, 8 horas en el cargo. ¿Qué más, profesor? El presidente del Consejo de Ministros es el premier, ¿no? Actualmente la señora Violeta Bermúdez, ¿no? Ojo, el portavoz oficial del gobierno es el primer ministro premier. Después el presidente, él es la voz autorizada de gobierno. Por eso él destaca entre todos los ministros. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, este primer ministro puede tener cartera, o sea, hacerse cargo de un ministerio o no tener cartera, o sea, no tener ministerio a su cargo. Refrenda decretos legislativos y urgencia que emite el presidente. Recuerda que el decreto legislativo y urgencia tiene rango de ley, ¿no? Entonces, lo refrenda, ¿no? Lo reafirma el premier. Y si el presidente manda un proyecto de ley al Congreso, el primer ministro lo refrenda. Y él, como primer ministro, coordina con los demás ministros también. ¿Ya? El Consejo de Ministros, ¿qué atribución tiene? Aprueba los proyectos de ley que el presidente envía al Congreso. Claro. Por ejemplo, Alan García mandó un proyecto de ley, ¿no? Para que se reimplante la pena de muerte. Pero no procedió, ¿no? Quedó ahí, ¿no? Los ministros lo tienen que aprobar también. Aprobar decreto legislativo de urgencia que emite el presidente. No sé, ya se sabe, ¿no? Ya, exposición. Ahí está. Lo que dije en comienzo, ¿no? Dentro de los 30 días que juramentan los ministros, van al Congreso para buscar la aprobación, el voto de confianza o lo que se llama la investidura. Entonces, aquí se plantea la cuestión de confianza. Señores congresistas, ¿aprueban o no aprueban este gabinete? Entonces, profesor, tiene que estar el pleno del Congreso. Si no está el pleno, el presidente convoca una legislatura especial donde se reúnan los 130 congresistas, por decirlo así, ¿no? La gran mayoría, para que puedan darle confianza o no al gabinete. Ya sabe, si le niega 2 confianzas, el presidente está autorizado a cerrar el Congreso.
Cuando hay crisis total de gabinete, cuando el Congreso censura, niega la confianza, ¿no? Hay renuncia o destitución. Entonces, por parte del presidente también, ¿no? Al Consejo de Ministros. O sea, cuando los ministros, digamos así, ¿no? Han perdido ya la confianza, ¿no? Entonces se genera una crisis total de gabinete, pues, y se tienen que hacer los cambios de gabinete. Pues. No se puede seguir con los mismos, pues. Listo. Vamos con la pregunta, muchachos. El tiempo ya no está ganando. Mira qué suerte tienes, que ya las claves están marcadas. A ver, muchachitos, ¿alguna duda que tengan ustedes, por favor? Duda que tengan, duda que tengan. Este tema es extenso, ¿no? Es extenso, es bien denso, bien pesado. Pero hemos dado ahí, ¿no? Con ejemplos, sacándole, como se dice, el máximo provecho a cada minuto que hemos aprovechado acá, que hemos trabajado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, yo me temo, me temo. Incluso antes del 28, André, el día que el jurado diga, el ganador es este, una mitad o la otra mitad van a salir a reclamar, ¿no? Pero bueno, el jurado tiene que tomar esa decisión en algún momento. Bueno, muchachos, tranquilidad, paz, ya saben, Juancitos, hay que respetar el orden constitucional, ¿ya? Hay que respetar eso. Tranquilos, tranquilos. Ya hay que ser buenos ciudadanos. Bueno, muchachos, entonces, si no hay preguntas, nos vemos en la siguiente sesión, muchachos. Muchísimas gracias. Un abrazo a cada uno, muchachos. Cuídense mucho, con la salud. Ya nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Chao. Damari, cuídate. Ah, a la sobrina, ¿no? ¿Cómo estás? Chao, sobrina, cuídate, cuídate. Ya está. Damari, ya sabes, ¿ah? Muy bien. Chao, tío. Dice, mire, imagínate, ya está. Bueno, bueno. Hans, ahí está Hansito. ¿Y tu amigo dónde está? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, te grabamos, cortamos la grabación. Ahí